Empezamos entonces. El objetivo para hoy, porque todos que necesitamos tener el objetivo, vamos a trabajar lo que es el flip-flop, los CODI y decodificadores, un contador y un registro de desplazamiento que se utiliza en función al flip-flop. ¿Ya? Pero para avanzar todo esto, pues vamos a utilizar o vamos a trabajar en primer lugar el flip-flop. ¿Ya? Muy bien. Los flip-flop son dispositivos muy importantes, así que no hay que perderle de vista, ¿no? Hay que entenderlo. Ya habíamos hablado un poco sobre el flip-flop, eh, pero vamos a trabajar un poco la parte analítica del flip-flop y después eh, los diferentes tipos de flip-flop, ¿ya? Y luego de eso ya avanzamos con lo demás. Yo ya he hecho los circuitos en Proteus para poder ganar tiempo, ¿no? Si ganamos tiempo, ya solamente lo explico. Bien, entonces empezamos. Antes de empezar, voy a recordar algo y eh, hablamos de los flip-flops, ¿ya? Bien, de qué voy a hablar? ¿O qué voy a recordar? Vamos a recordar una compuerta. Nosotros sabemos que la compuerta, ¿no? Esta es la compuerta, esta compuerta, esta es la compuerta. Las variables, se le llama variables a cualquier letra que se le pueda denominar la representación. La variable es la representación de un dato, ¿ya? Un dato que no sabemos qué estado tiene. Así se le llama la variable A y B. Esta es la compuerta A. La compuerta inversa de la A, que es la NaN, eso lo estamos recordando. Ahí B, NaN, ¿no? La función A con B inversa. Y este tiene aquí esto. Está listo. O sea, al final son muy parecidos. La diferencia está en esto. ¿Ya? Poner un color más resaltante. Ahí está. La diferencia está en esto. que, que sería esto, ¿no? Ahí está. Ahí está, listo. Entonces, ese sería la diferencia. Esta es una AND, esta es una NOT, ¿no? Entonces, al unirse, me va a formar esto, ¿no? Para simplificar la gráfica. Bien, entonces, en la AND, recordemos que la AND tiene la combinación, ¿no? ¿Cuál es la combinación? 0 con 0, 0 con 1,
1,0 y 1,1. Lo mismo tiene la compuerta NAND. Bien. 0,0, 0,1, 1,0 y 1,1. Pero los resultados son distintos. Este va a ser A con B, este va a ser A con B, pero todo negativo, ¿no? Entonces el resultado será aquí 0, 0, 0 y aquí. ¿Ah? ¿Por qué 0, 0, 0 y 1? Porque ya lo hemos explicado, necesitamos las dos variables que siempre estén en estado positivo. ¿Ah? ¿Qué sucede en la NAND? Lo inverso de la NAND, que sería 1, 1, 1, 0. O sea que esto, ¿ya? Esto que está acá, es lo inverso de esto. Es lo inverso, o sea, es lo contrario. Y como es lo contrario, entonces, como que yo puedo asumir algo, ¿no? Un postulado, voy a hacer como una definición, que yo necesito en la entrada de una NAND, ¿ya? Porque es una NAND la que vamos a utilizar. En la entrada de una NAND basta que haya un cero. Miren, un cero. Basta que en su entrada haya un cero. ¿Para qué? Para que una vez que haya un cero, en la salida siempre va a haber un uno. O sea, miren, dense cuenta. Acá hay cero y acá hay cero y hay un uno. Acá hay cero y hay un uno. Aquí hay cero y hay un uno. O sea, no importa qué condición haya en la otra entrada. Basta que en una de las entradas aparezca el cero y eso me va a dar como resultado uno. Bueno, es la lógica, ¿no? Es cuestión de pensarlo ahí. Entonces, así vamos a trabajar con la NAM, ¿ah? No olvidar. Entonces, de esa manera se establece que la NAM va a trabajar. Entonces, como la NAM va a trabajar así, ¿qué es el flip-flop? ¿Qué es entonces el flip-flop? Hasta ahí está claro todo el flip-flop. A ver, quisiera que me comenten. ¿Sí? Perdón, lo de la compuerta AN y NAM. Está claro, ¿no? Bien, entonces, qué es eh, qué es en sí el flip-flop? El flip-flop es la parte básica de una memoria, ¿ya? Ustedes en sus celulares, cuando yo estoy seguro que ustedes lo han comprado, se lo han comprado, lo primero que ustedes quieren saber es cuánta memoria tiene, porque así puedo jugar, así puedo ver mi video, puedo un montón de cosas. Entonces, ustedes piden que el celular o la lacto o lo que tengan cueste o tengan memoria, ¿no? Bien, el flip-flop es lo que encuentras en tu memoria, ¿no? El flip-flop es lo que encuentras en tu memoria. Pero hay que hacer un- una diferencia, ¿no? Como el flip-flop es la parte básica de tu memoria, cada flip-flop almacena la parte más básica de una información. Y la parte más básica de una información es el bit. ¿Ya? Es el bit. Como es el bit, la parte básica de una información, entonces
cada flip-flop va a tener un bit. O sea, yo para almacenar un bit, ¿no? Un bit nada más. ¿Qué es un bit? Un bit, pues es el estado uno, ¿no? Un bit. Bueno, el bit puede tener diferentes estados, cero o uno. O sea, perdón, dos estados, cero o uno, no diferentes. Porque solamente en la parte binaria hay dos estados que pueden ser positivo o negativo. O sea, 5 voltios o 0 voltios. 5 voltios o 0 voltios. En la parte del circuito electrónico, ¿no? Entonces, cada flip-flop, cada dispositivo de flip-flop almacena un bit. Pero, ¿qué quiero hacer notar? Y quiero hacer que entiendan para poder diferenciar. El flip-flop, supongamos, ya tengo mi flip-flop, está mi flip-flop. Entonces, tengo un dispositivo. Entonces, este dispositivo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a almacenar esa información. O sea, un bit, la va a tener memorizada. Cuando hablamos de que la va a tener memorizada, ¿qué va a pasar? Que la va a tener grabada, ¿ya? La va a tener ahí, tal. Puede ser un cero, ¿ya? O puede ser un uno, ¿ah? Puede ser un cero o puede ser. Pero un bit va a tener un bit, va a memorizar un bit. Entonces, eh, yo cuando voy a comprar mis memorias o voy a adquirir una memoria, yo le pido, ¿qué le pido yo? Yo le pido 4 gigabytes, ¿no? Digo, quiero 4 gigabytes. Pero un flip-flop almacena un bit. La pregunta sería, ¿cuánto almacena 4 gigabytes? Entonces, desglosemos esto. 4 gigabytes es 4.000 millones de bytes, ¿ya? Gigabyte, ¿ya? No estamos hablando de mega, sino de giga. Entonces, gigas son 1000. Entonces sería 4.000 millones de bytes. Pero un byte almacena 8 bits. 8, 8 bits. Entonces yo tendría que entender que en 4.000 millones de bytes voy a encontrar 16.000, perdón, estoy multiplicando mal. 4 por 8 no es 16, ¿no? 32. Entonces sería 32.000 millones de bits. ¿Ok? 32.000 millones de bits. O sea que yo tendría que tener en mi circuito integrado, ¿ya? Para poder almacenar todo esto, ¿ya? 32.000 millones de flip-flop. ¿Ok? No sé si entendió, si se entendió la lógica. ¿Me confirma? Este va a ser una pregunta fijo, ¿no? En el examen va a haber esa pregunta, sí o sí. O quisiera que me respondiera. Si se entendió o no se entendió. ¿Sí? Listo. Ok. Muy bien. Entonces,
De eso se trata. El flip-flop hace eso, ¿no? Y el flip-flop se puede trabajar en cadenas, ¿no? Se puede trabajar en bloques, bloques de 8 bits o de 8 flip-flop apuntalados uno detrás del otro en paralelo para poder aumentar ¿no? La capacidad de datos. Pero ¿cómo puede caber toda esta cantidad en un circuito integrado tan pequeño? Bien, justamente por eso existe la integración de los circuitos integrados, ¿no? La integración. O se le llama circuito integrado. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de albergar todo ese número de dispositivos en su interior. ¿Ah? Pero nosotros vamos a hablar solamente de uno, de un flip-flop. Entonces, ¿qué tiene en su interior un flip-flop? Tiene dos NAND, ¿ya? Tiene dos NAND, tiene dos NAND. Eh, un momentito, vamos a hacerlo mejor, ¿no? Listo. Ya. Ahí tengo dos NAND, ¿no? Dos NAND. Y esto, muy bien. Este le vamos a poner la entrada S y este le vamos a poner la entrada R. Este va a ser Q y este va a ser Q negativo. O no hay que ponerle ninguna entrada, ¿ok? Porque primero hay que ver cómo funciona. Una vez que funciona, ahí recién le ponemos una entrada, ¿no? Este va a ser una NAND, este va a ser otra NAND. Listo. A ver, ¿cómo sería esto? Hay que utilizar lógica, nada más, ¿ya? ¿Cómo trabaja la NAND? A ver, si yo tuviera acá un cero y acá tuviera un 1, ¿cuál sería la lógica? La lógica me indica algo, ¿no? A ver, esta es la NAND 1, esta es la NAND 2, así lo vamos a ver. A ver, en la salida de la NAND 1, ¿qué me va a aparecer? ¿Qué me tiene que aparecer en la lógica de la NAND 1?
¿Qué cree que me va a aparecer? ¿Qué hemos explicado? Uno, ¿no? Muy bien, Peña. Uno, gracias. Uno, porque en la entrada hay un cero. Entonces, aquí me va a aparecer un uno. Bien, eh, pero ese uno se va a ir por acá, porque acá está saliendo uno, pero este uno también conecta con esto y por acá. ¿Ves? Así, listo. Entonces acá también va a haber un uno. Entonces, un uno con un uno, aquí va a haber un cero. Así. ¿Ah? Eso va a pasar. ¿Listo? En un momentito parece que se me ha colgado la máquina. Mm, Ahora sí, listo. Bien, borramos otra vez. Borramos. Ahora al revés. ¿Qué pasaría si aquí hay un uno y aquí hay un cero? ¿Qué pasaría con la NAND 2? Ajá, muy bien, hay un uno. Entonces acá va un uno, pero ese uno también está conectado con esto. ¿Ah? Está conectado con esto, entonces acá también va a haber un uno. Uno con uno, acá va a haber un cero. ¿Eh? O sea, ese es el principio básico de cómo funcionaría un flip-flop. Así, así como está. Básico, básico. Pero, mm, así como está, no trabajaría correctamente. Por esa razón, se le hizo un diseño. Borramos otro, vamos. ¿Qué diseño se le hizo? Pues el diseño de que este pueda memorizar. ¿Ah? ¿Y cómo es eso? Muy bien. Ya no se utilizaron dos, sino que se utilizaron eh, cuatro NAND. ¿No? Muy este con este,
Ah, sí. Ya está. Una NAND 3, una NAND 4. Entonces tengo NAND 1, NAND 2, NAND 3 y estas dos patitas unidas. ¿Unidas a dónde? Unidas a un tren de pulso. ¿Ya? Sí. Pero vamos a hacerlo más grande porque vamos. Sí, listo. Muy bien. Ahí está el flip-flop. A esta entrada se le llama clock. Listo. Ya está. A esa entrada se le llama clock. ¿Ya? Bien. A esta entrada la vamos a llamar S. A esta entrada la vamos a llamar R. A esta salida le vamos a llamar Q. Y a esta salida también le vamos a llamar complemento. Q negado. ¿Ya? Listo. Ese es un flip-flop, la estructura normal de un flip-flop, el más conocido y el que más ha tenido uso al inicio de la creación del flip-flop, que es la base, el SR. ¿Ya? Se le llama S porque es sec de seteo. Y se le llama R porque es resec de reseteo. ¿No? ¿Qué quiere decir seteo? Seteo o set, que está colocándole un valor. ¿Ya? ¿Y qué cosa es reset? Que está borrando ese valor, así. Mientras que uno coloca un valor, el otro lo resetea. ¿Ya? Bien. Bien, entonces tenemos la estructura del flip-flop. Acá tenemos que tener coordinación. ¿Cuál es la coordinación? Supongamos, vamos a suponer, como esto trabaja a altas velocidades, altas frecuencias. Recuerden, cuando hablamos de alta velocidad, alta frecuencia, hablamos de muchos gigahertz. Ya no es, como hemos hablado al inicio, gigabyte, no, gigahertz. Anteriormente hemos hablado de giga, así, ¿no? G y la B labial. Esto es muy diferente a gigahertz. No, no son cosas iguales, son distintas. Este de acá es, este de acá es almacenamiento, ¿ya? Y este de acá es frecuencia. Pero, ¿por qué hay eso? Bueno, en el clock voy a tener una frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? O sea que en un momento va a haber un pulso positivo 1, en otro momento va a haber un pulso positivo 0, en otro momento va a haber un pulso positivo 1, en otro va a haber un momento 0, así. Va a cambiar entre 0 y 1, ¿ah? Entre 0 y 1, así constantemente, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces es una frecuencia. ¿Y a cuánto puede funcionar ese cambio de 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1? Ese cambio puede ser muy veloz o puede ser lento. Eso depende de la frecuencia. ¿Ya? Vamos a escribirlo bien. Frecuencia. Y es almacenamiento. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una frecuencia.
acá. Aquí hay frecuencia. Se está cambiando entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. ¿Y por qué? Bueno, es importante porque el flip-flop necesita ese, ese cambio, ¿ya? Necesita ese cambio ¿para qué? Para que constantemente esté actualizándose los datos en el flip-flop. Si es que se requiere, ¿ya? Si es que se requiere. Por esa razón, ahí está, por esa razón es que se utiliza esa frecuencia para cambiar y refrescar o resetear constantemente los datos, ¿ah? Entonces, imaginemos eso. A ver, el primer dato sería, ¿qué sucede si yo acá tengo en el clock un cero? O sea, aparece un cero acá, aparece otro cero acá. El S va a ser cero y el R también va a ser cero. Entonces, ¿qué hemos dicho cuando aparece un cero en las entradas de la NAND? ¿Qué hemos dicho? Ha aparecido un cero en la entrada de la NAND. ¿Qué sucede con esas NAND? ¿Qué sucede? A ver, muchachos. Exacto, ¿no? Miren, como ya en las cuatro entradas, o sea, en estas dos y en estas dos aparecen ceros, entonces aquí va a aparecer un uno y aquí va a aparecer un 1. O sea, uno con uno. ¿Qué va a pasar con las salidas? ¿Les va a afectar en algo? ¿Va a cambiar su estado? ¿Va a haber un cambio? No va a haber un cambio. Va a permanecer como está. Entonces, vamos a darle un nombre, ¿no? Este va a ser QN y este va a ser QN. Entonces, QN se queda como está, ¿no? Ese es QN, se queda como está. No hay ni un cambio, ¿ya? El primer dato, si vamos a hacer, ¿no? Vamos a diferenciar el tiempo, ¿ah? Bueno, para que no se confundan, vamos a explicar algo. Cuando yo tengo una variable, en este caso, vamos a hacer una recta, vamos a hacer una recta. Acá también una recta, listo. Esta es mi recta, también. Este punto le vamos a poner el número, vamos a poner el 0 acá, 0 ahí. Entonces aquí va a estar el 1, aquí va a estar el 2, aquí va a estar menos 1, aquí va a estar menos 2, y así, ¿no? Esa es la recta, alberga números. Supongamos que yo tengo un valor n, no sé qué valor tendrá n porque n es la variable, ¿ya? Entonces, si yo quiero avanzar, ¿cómo lo distingo? Si yo tengo n, entonces quiero avanzar, lo correcto sería n más 1. Pues estoy avanzando. Ahora, quiero seguir avanzando. N más 2. Quiero seguir avanzando. N más 3. Quiero retroceder acá. Entonces acá sería n menos 1. Quiero seguir retrocediendo. N menos 2. Quiero seguir retrocediendo. N menos 3 y así. ¿Ves? Entonces en cada lugar yo puedo darle un valor a n y se va a cumplir esas condiciones que n tiene. ¿Ya? Entonces esto sería una representación de datos en el tiempo.
¿ya? Representación de datos en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo, este es n, pero avanzó un segundo, entonces este sería otro segundo. Avanzó otro segundo, este sería otro segundo, y así, ¿no? Yo quiero retroceder el tiempo, bueno, este es el tiempo que tengo, pero quiero avanzar quiero retroceder, entonces retrocedo, restando y así, ¿no? Para poder ubicarme, poder hallarme, nada más para eso. Para eso utilizo ese tipo de representación, ¿ah? Entonces acá, en la salida tengo Qn. Entonces, en ese tiempo, vamos a ponerle acá tiempo, en este tiempo, eh, en este tiempo 1, las salidas se quedan como Qn, ¿eh? Como Qn. O sea, permanecen como están. Porque, estamos volviendo acá, este 1 y este 1 no van a hacer ningún cambio. Acuérdense que el 1 no afecta a la NAND, ¿ah? No la afecta. O sea, el 1 no le hace ningún cambio a la NAND. Entonces, por lo tanto, como no hay ningún cambio, y solamente esta entrada es la que va a hacer los cambios, entonces no le afecta, queda como está. Entonces Qn no cambia de valor y Qn negado tampoco. Se queda como está, por eso lo estoy representando así, Qn. Vamos a poner otro tiempo, otro tiempo. En ese tiempo, ya aquí no va a haber ceros, sino aquí va a haber un 1 y aquí va a haber un 1. ¿Ah? Un 1 y un 1. Pero eh, aquí en el C, ahora va a haber un 1. ¿Ah? Va a haber 1. Entonces va a ser 1 con 1. 1 con 1, ¿qué me va a dar en la NAND? 1 con 1 en la NAND me va a dar un 0. Por lo tanto, aquí va a aparecer un 0. Como acá yo tengo un 0, entonces aquí va a seguir siendo 1. ¿Ok? Entonces, como acá tengo un 0, ojo, aquí ya hay un 0. Por lo tanto, ese 0, ¿qué va a hacer? Que en la NAND 3, en esta NAND 3, aparezca ¿qué? Aparezca un 1. Ese 1 también va a aparecer por acá. Por lo tanto, aquí se va a quedar también en 1. Y 1 con 1 me va a dar 0. ¿Ven? Entonces, ahora en el tiempo 2, la salida ya no va a ser la misma, sino va a ser 1. Definido, ¿no? 1, 6. Muy bien. Ahora cambiamos de tiempo, ¿no? Tiempo avanza. Tiempo 3. Ahora las condiciones cambian. En las entradas, miren, las entradas ya va a ser acá un 0, aquí va a haber 0, aquí va a haber 0 y aquí va a haber un 1. Bien, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos 0 y 0. Miren, 0 y 0. Entonces, con el 0 y 0, entonces aquí va a cambiar a 1. Cambia a 1. Y aquí este 1 se mantiene. Se mantiene este 1. ¿Ah? Porque aquí sigue habiendo un 0. Aquí se mantiene. Por más que aquí le hayan puesto 1 al reset. Entonces, miren, 1 con 1. ¿Qué va a hacer con la NAND? ¿Le va a afectar? ¿Lo va a cambiar?
No lo va a cambiar. Va a permanecer como está. O sea, va a quedar igual el mismo valor. ¿Y eso por qué sucedió? Bueno, por la configuración del flip-flop, ¿no? Aquí apareció en vez de uno los ceros. ¿Y qué hizo eso posible? Por más que yo cambié la entrada del reset, porque cambié la entrada del reset, la cambié. Entonces, como la cambié, yo espero que ahora este se ponga en uno, pero este no se puso en uno. ¿Por qué? Porque el clock estaba en cero. Entonces sigue permaneciendo el mismo valor. O sea, sigue habiendo un uno en esa salida QN, que es la principal, ¿no? QN es la principal. QN negado, no. Bien, entonces ya tenemos la idea de cómo funciona un flip-flop. Entonces acá eh, tengo el SEC, tengo el RESET. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en otra condición? Borramos acá. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a dejarlo así, pero cambiamos el clock. Así, listo. A ver, ¿qué sucedería ahí? ¿Qué pasa? Que ahora eh, aquí hay un cero. Bueno, como hay un cero, va a seguir apareciendo el uno. Pero acá, miren, uno con uno. Uno con uno. Entonces, si es uno con uno, entonces ese uno va a hacer que caiga un cero. Y ahí está el detalle. Apareció un cero. Como apareció un cero, entonces, ¿qué va a pasar en la NAND 4? Ese cero le va a afectar a la NAND 4. ¿Qué va a hacer? Que en la salida de la NAND 4 ahora aparezca un uno. Aparece un uno. Ese uno con quién está conectado. Como ese uno está conectado con ese, entonces aquí aparece un uno. Y uno con uno con uno, ¿qué me da? Me da cero. Ay, muy bien. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo 4? En el tiempo 4 ahora QN es cero. ¿Eh? Ahora es cero. Y así trabaja el free flow. ¿Ven? Así trabaja. ¿Se entendió esa parte, muchachos? Muy bien. Ese sería el free flow. ¿Ven? Aquí, aquí, en estos dos tiempos, dense cuenta, aquí, en el tiempo 2 y en el tiempo 3, cuando le quitamos, cuando le quitamos al cero el uno, porque le quitamos el uno, le pusimos el 0, ¿de qué pasó? Siguió permaneciendo el uno, o sea, siguió estando el uno. ¿En dónde? En la salida QN. Entonces, cuando le quitamos el valor de set a cero, en la salida siguió permaneciendo el uno. ¿Qué significa eso? Que memorizó, ¿ya? Memorizó ese dato. ¿Y ese uno qué cosa es? Ese uno es el bit. ¿Ah? Ese uno es el bit. Por eso ahí esa función del flip-flop lo que ha pasado es que ha memorizado ese dato. El menor dato que se pueda memorizar, ¿ya? El menor dato, la menor información que alguien pueda memorizar es un bit.
en el circuito electrónico. El conjunto de esos bits hacen un byte y el conjunto de esos bytes hacen una palabra. ¿Ya? Por eso ustedes, cuando abren su Word, ya abren su Word, vamos a hacer eso. Vamos a hacer más gráficos. ¿Ah? Miren ahí. Yo escribo, a ver, ahí está, listo. ¿Qué he hecho yo? He escrito una letra, ¿ya? A ver, para formar esta letra, mínimo yo he tenido que, ¿qué cosa? Que utilizar, he tenido que utilizar un byte, un byte. ¿Cuántos bits tiene un byte? ¿Cuántos bits tiene un byte? 8 bits. Muy bien, muchachos, muy bien, 8. Por lo tanto, para hacer esa letra en el Word chapa 8 bits, o sea, un byte de la memoria RAM y ahí lo coloca. Yo hago otra letra B. Para hacer esa letra, mínimo se está utilizando un byte. Digo yo, ¿no? Está utilizando. Pero así como está, para hacer ese tipo de letra no se utiliza un byte, se utiliza más de un byte. ¿Ah? Más, posiblemente hasta dos palabras. Dos palabras contienen, ¿qué contienen? Contienen 4 bytes. ¿Y por qué, instructor? Para darle la forma, ¿ah? Para darle la forma, o sea, para darle la estructura. Por ejemplo, esta línea, esta línea, esta línea, y hasta acá es fácil. Pero ¿cuándo es lo difícil? Darle esta curva, ¿ya? Darle la curva hace que se utilice más datos. Ya no solamente encender, por ejemplo, un léquido, tengo que darle varios puntos para que se forme. Peor cuando yo utilizo un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Otro tipo de letra. Por ejemplo, este tipo de letra. ¿Ya? Ahí ya me va a acumular más información. Más. Muchísimo más. ¿Cuántas letras que guardo? Estoy haciendo 3 letras. Entonces, para hacer esas 3 letras, mínimo yo tendría que utilizar un byte. Pero esa sería la lógica, utilizar un byte. Pero no se utiliza un byte, se utiliza más información, más capacidad de memoria. ¿Por qué? Porque estas letras tienen curvas. Y como tienen curvas, ya no voy a utilizar una sola representación de la imagen, sino voy a utilizar más. Por lo tanto, como voy a utilizar más, estas curvas, ¿ya? Estas curvas lo que hace es coger más información, o perdón, más recursos de tu computadora y almacenarlo en la memoria RAM. Ahí lo voy a almacenar en la memoria. Entonces aquí ya, esto ya consume más. No es que consuma un poquito, consume más. Y es lo que tenemos que entender. Vamos a hacer un ejemplo de cuánto puede consumir, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, entonces yo lo guardo, este de acá, guardo y lo coloco en mi escritorio en la carpeta ejemplo. Y ahí lo guardo. Bien, ¿cuántos
cuánto me está consumiendo ese archivo. Acá está, este es su valor. No sé si se nota. Acá, si se ve. ¿Se ve o no se ve? Vamos a ponerle lupa. Ahí, lo jalamos un poquito para acá. Y ahí está, miren. ¿Cuánto está consumiendo? ¿Cuánto consume? 12 kilobytes para tres letras. ¿Ah? Tres letras y estoy consumiendo 12 kilobytes. La letra A, la letra B y la letra C. Solamente tres caracteres. Y me está consumiendo 12 kilobytes. Claro que eso no significa mucho, ¿no? Porque el Word tiene su propio peso como programa. Entonces, si yo sigo aumentando las letras, aumentando, ¿ya? Sigo aumentando, sigo dándole las formas, no me va a aumentar mucho. Ahí podemos distinguir cuánto es que va a seguir aumentando su almacenamiento, ¿no? O sea, guardar. Y miren, ve, no aumentó mucho. Sigue ahí. ¿Eh? Entonces los caracteres posiblemente estén trabajando con 4 a 8 bytes por letra, por carácter. ¿Ya? Vamos a seguir aumentando en valor. Así. Siguiendo hasta que suba su valor. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo le cambio de fuente? Voy a poner otra fuente. Y ahí está, ¿no? Sigo aumentando. Guardo. Es lo bueno, ¿eh? ¿Ven? Esos 12 kilobytes es parte del programa. Los caracteres no influyen mucho. Vamos a insertarle, a ver, una imagen, una forma. Ahí está, listo. Ahora sí cambió, ¿ve? Y cambió a la mitad, al doble, perdón. ¿Por qué? Porque ya almacenar pues una imagen chapa más memoria, ¿eh? Chapa más memoria. Entonces las letras pueden tomarse hasta 4, 8 bytes y eso no va a influir, ¿no? Porque inicialmente, ¿cuánto había? Inicialmente, o sea, inicialmente, cuando yo digo inicialmente, ¿cuánto había? Estoy preguntando que al guardar el archivo me decía que yo tenía de almacenamiento 12 kilos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es igual a esto? Esto es igual a 12.000, ¿no? 12.000. ¿12.000 qué? Byte. 12.000 bytes. Y cada byte
Voy a repetir otra vez, contiene 8 bits, ¿no es cierto? ¿De cuántos bits hay en en toda la información? No tengo que hacer la multiplicación nomás, ¿no? Entonces sería 96.000 bits, ¿no es cierto? Toda esta información. Porque son 8 por 12, ¿no? Son 96.000. Bien, entonces eh, las letras a esos 96.000 bits, yo le tengo que sumar, no, por ejemplo, ¿por qué no cambiaba? Porque yo tenía 12 kilobytes, ¿no es cierto? ¿Cómo sería esto? Sería 12.000 bytes. Entonces, cada letra posiblemente esté albergando alrededor de 4 a 8 bytes por letra. Entonces, si yo comienzo, escribo la A, entonces la memoria sería 12.008. Supongamos que consume 8 bytes una letra. Escribo 2, 12.016 bytes. Escribo otra letra y así va subiendo los números, ¿no? Pero como en la memoria aparece solamente 12 kilobytes, entonces, ¿a quién dejan de lado? Dejan de lado a estos dígitos, por eso no aparecen, ¿no? No aparecen en el detalle. O no cambiaban, ¿no? Yo escribía, pues, colocaba la letra, la letra. Y ahí viene a tallar cuando eh, nosotros queremos comprar una computadora, ¿no? O sea, queremos comprar una computadora y te preguntan, ¿para qué quieres la computadora? ¿Para hacer textos nada más? Entonces, si tú dices, sí, solamente voy a hacer textos, o sea que no vas a ver películas, no vas a jugar, no vas a hacer nada. Entonces tú dices, no, bueno, entonces la computadora va a ser de menos recursos, menos capacidad. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe y deletrea solamente ingresan datos menores en la memoria RAM. Por lo tanto, hablamos ya de datos básicos, pues, como son los 12 kilobytes. 12 kilobytes es una memoria bien pequeñita para lo que nosotros utilizamos hoy. ¿Por qué sería 12 kilobytes una memoria pequeñita? A ver, 12 kilobytes. Estamos hablando de 12.000 bytes. Una foto, por ejemplo, yo tomo una foto con la computadora de alta resolución. Una sola foto, su peso es de 15 megabytes. Una sola foto de alta resolución. ¿A qué equivale esto? Equivale a 15 millones de bytes. 15 millones de bytes en comparación a 12 kilobytes. Se nota la diferencia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se nota o no se nota? ¿Qué dicen? Solo quiero que entiendan la manera en cómo puedo yo distinguir las capacidades de memoria, ¿ya? Lo que es un byte, lo que es un bit, es importante en el flip-flop, es importante. ¿Está bien? ¿Sí o no? Muy bien, entonces, ¿qué queda?